a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. Abogado Cucalón. Muy buenos días, Vicente. Muy buenos días con todos los oyentes de Radio Sucre, esperando que se encuentren de lo mejor y usted también, estimado Vicente. Gracias a Dios, a mi ñaño el alma Jesucito, aquí todavía y nos cuidamos, ¿no? A usted se lo ve muy bien, mi querido abogado. Sobreviviendo. Usted tiene que tener un poquito más de cuidado. Así es. Usted no ha viajado a Quito mayormente. No. Por la pandemia, no porque no quiera, sino porque el presidente de la Asamblea no nos convoca, porque por ahí parece que uno no quiere ir y sesionar en la curul, donde un legislador ejerce su actividad, pero es por el presidente, no por uno, valga la aclaración. Bueno, eso es importante. Yo creía que era por la pandemia también, ¿no? Que es peligrosísimo. Y ahorita, abogado, si por el presidente de la Asamblea fuera, hubiera pandemia de largo, porque no quiere ver nunca más a nadie reunido, porque teme a las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? ¿Y por qué? La falta de manejo e ineptitud galopante que tiene el órgano legislativo, que más allá de las críticas normales que en todas partes del mundo hay hacia una institución como esta, donde están todas las fuerzas políticas, donde hay carne y hueso, por así decir, está por encima, obviamente, por el manejo que ha tenido el señor, ¿no? Por la falta de liderazgo y conducción de la Cámara Legislativa. 17 para las 8 de la mañana. Abogado Cucalón, asambleísta Cucalón. Lo de moda, si se quiere, la delincuencia. Conocemos que ahí hay proyectos de ley para tratar de endurecer penas, de bajar la delincuencia en el país. ¿Qué ocurre con todos esos proyectos de ley, mi querido abogado? Primer principio, entendiendo que la lucha contra el crimen es una acción articulada, no aislada, en que se necesitan leyes claras, precisas, concretas, que protejan a las víctimas, no a los victimarios, un ejecutivo fuerte, decidido, firme, que entienda que la seguridad es la primera obligación que tiene un Estado para con sus ciudadanos, es decir, proteger la vida y los bienes del pueblo, y evidentemente la más importante es la justicia, que debe ser imparcial, honesta y evitar la impunidad. Usted puede tener las mejores normas del mundo. Si caen en una justicia prodelincuencial, lamentablemente el que va a ganar es el criminal y la víctima será el ciudadano. Con ese antecedente, siempre se podrá precisar, mejorar, reformar a futuro las normas, porque el derecho es cambiante dependiendo de las demandas de la sociedad. Le voy a poner un ejemplo. Hay un petitorio legítimo por iniciativa ciudadana. Está ya mismo para recoger las firmas de muchos colectivos de Guayaquil, entre los cuales estaba liderando Jaime Nebot, para que en violación con asesinato de menores de edad, actualmente en acumulación de penas puede llegar hasta 40 años, hacia 50. Eso estamos esperando que se haga vía iniciativa ciudadana, más allá que se pudiera hacer directamente en la Asamblea. Adicionalmente, el proyecto de ley de seguridad ciudadana que se presentó en el primer trimestre, mediados del año 2018, ese proyecto fue aprobado dentro de las reformas al Código Penal. O sea que las demandas que vinieron desde la ciudad de Guayaquil, desde el Consejo Municipal y entre otras personas que usted siempre estuvo muy atento y siempre me preguntaba, ya están aprobadas y ya están en vigencia. Y le pongo un ejemplo. A lo mejor falta un poco de información, comunicación. ¿Se acuerda que usted y muchísimos ciudadanos preguntaban por qué no se puede mostrar el rostro de los criminales, de los violadores y los asesinos en una mala interpretación del garantismo? Pues ese artículo ya está aprobado, entonces ya no hay pretexto. Hay que estar también un poquito al día en el tema y para eso estoy yo. El artículo está aprobado, porque por ahí escucho que falta la aprobación. Ya se aprobó, por si acaso, digo, ¿no? Está aprobado. ¿Y por qué está no se lo aprobado y en vigencia, como que usted me está viendo a mí? Ese es el problema de fondo, mi estimado Vicente Arrobadito. Esto va más allá de la ley. Esto es un tema de incorrecta aplicación de la ley o falta de aplicación de la ley. Por eso le decía hace unos segundos, usted puede tener todas las normas del mundo, pero si usted tiene jueces o una justicia prodelincuencial que no aplica la norma, mi querido amigo, ya ese es otro problema que merece enjuiciamiento y presión del juez. Le voy a poner otro ejemplo sencillo.
Siempre escucho por ahí que cómo es posible que las personas acusadas de violación y asesinato entren y salgan de las cárceles como Pedro en su casa, las famosas medidas sustitutivas. Pues tengo que precisar que en todos los delitos contra la vida, contra la integridad sexual, violencia, etcétera, no existen medidas sustitutivas. La prisión preventiva es de cajón, de guan, como dicen en las esquinas. Es decir, si mañana un juez le cambia la prisión preventiva por otra medida a un acusado de asesinato o de violación, no es un problema del COIP, no es un problema de la ley, es un problema del ignorante opillo del juez. Entonces es un problema de aplicación. Así nos podemos tirar toda la mañana conversando los temas, ¿eh? Por si acaso. Lo que quiere decir que, por ejemplo, 12 minutos para las 8, 12 para las 8. Hoy por hoy, en las páginas de Radio Sucre sacamos la cara de cualquier delincuente. No tiene quien nos sancione, no hay derecho a sancionar. De cualquier detenido flagrante por ese delito, porque delincuente criminal solo es cuando uno lo sentencia. Imagínense si uno sentencia solo con el verbo, aquí en el Ecuador no queda nadie parado. Entonces sí se puede. Esa demanda ciudadana, yo fui el ponente de la ley, por eso que lo tengo bastante, está en vigencia, por si acaso. Ahora, yo me río también de esto, porque asimismo los poderes de antaño y ciertos medios de comunicación se preocupaban, yo entiendo de esto, porque la ley de comunicación y el Código Penal establecía que no se podía mostrar el rostro del detenido en este tipo de delito. Detenido es culpable cuando lo sentencian. Pero cuando a alguien le caía mal, en otro tipo de juicios, salía hasta el segundo nombre, ¿no? Si usted se da cuenta de lo que pasa en los periódicos, ¿no? Se cuidaban con el asesino, pero cuando era un tema político, me explico, contra la alcaldía o contra el partido que no me gusta, ahí sí ponían el nombre hasta la de mamá, ¿no? Con la foto de la mamá también, ¿sí se acuerda, no? O sea que cuando la gente quería, violaba la ley, ponían nombre, apellidos, y otros más temerosos en el juicio de peculado de NN, pero cuando quieren ponen hasta el tinte de pelo, ¿no? Hay una tendencia que está tratando de coger forma, mi querido asambleísta Henry Cucalón. 11 para las 8, 11 para las 8. El porte de armas. ¿Qué dice usted hacia esa posibilidad? Primer comentario jurídico y después una reflexión de personal. Por ahí he escuchado que la tenencia y el porte de armas está prohibido. Ese es un error jurídico. No está prohibido. Usted puede buscar en cualquier parte del Código Penal y no existe ninguna prohibición. Primera premisa, no existe prohibición. Se puede portar armas y se puede tener armas. Eso sí, cuando no tienen permiso, en el caso de tenencia, eso sí, te vas preso de 6 meses a 1 año. Tenencia es que tú tengas el arma en tu oficina, en tu casa, en tu hacienda, etc. Y el porte, que es en movimiento, en circulación, por así decir, si no tienes permiso, es de 3 a 5 años que te vas a cana. ¿Cuál es el problema? Una vez que no está prohibido, quien tiene que dar los permisos, que son las Fuerzas Armadas, parece ser que por acuerdos, resoluciones, etcétera, hay mucha dificultad y en la práctica quienes deben tener no la tienen. Entre el campo, agricultores, camaroneros, por ejemplo, que son permanentemente asaltados y que tienen que gastar ingentes recursos económicos en proteger su producto, lo cual lo hace poco competitivo para efecto de la exportación, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que hay que verificar. Inclusive las compañías de seguridad privadas se quejan de que hay mucha tramitología para la obtención de permisos, pero no es que no los tienen, y usted podrá ver que algunas empresas de seguridad, no todas, sí tienen armas. Entonces, hago también esta pequeña aclaración. Ahora bien, aquí viene un debate. Qué bueno que la sociedad debata este tipo de cuestiones, que ante la falta de efectividad de la fuerza pública, cuya misión cardinal es garantizar el orden y la vida de la gente, como no sirven, o cuando quieren sirven, porque no sé si se ha dado cuenta, Vicente, en estos 2 días han hecho lo que no han hecho en 3 años, ¿no? No sé si se ha percatado, han hecho de todo, han cogido a los que secuestran, cogen a los que matan, cogen 50 armas en las Malvinas, etcétera. Qué bien, ojalá que no escampe, ojalá que sea continuo, no un hecho aislado. Quieren que la gente, digamos, el debate de tener todo el mundo armas supuestamente con unos permisos. Una vez aclarando el tema legal, le voy a decir lo que yo pienso. Yo no creo en las prohibiciones, pero tampoco creo en las proliferaciones. Sociedades
modernas como la americana, que donde la tenencia de armas o porte es legal, cada vez ponen más restricciones para la proliferación. No va a ser que vayamos nosotros en la línea contraria. ¿Y por qué le digo aquello? Hay que ser muy juicioso en esto, porque en un país donde falsifican hasta los carnetes de discapacidad, usted se imagina acá en la tierra el tú no sabes quién soy yo, el que pide un permiso trucho, entre comillas, para un revólver o para un speedway y termina teniendo una UCI, porque así también es medio la cultura. Vamos poniéndonos en contexto, ¿no? Aquí donde hay problemas para ponerse las mascarillas, me explico, ya quiero ver el tema del uso de armas como en el oeste, que dicen algunos, claro, con examen psicológico, donde aquí todo es trucho, donde aquí falsifican todo, y aquí venden hasta los pases para sacar los pasaportes y las licencias. Pero está bien. Entonces yo aclaro lo legal y lo otro. Yo creo que la policía debe cumplir con su trabajo y las personas que por su trabajo, por su oficio, deben tener armas con las regulaciones de ley, con los permisos respectivos, con las autorizaciones y verificaciones, bienvenido sea en un uso responsable. Proliferación como en el viejo oeste, yo en lo personal no estoy de acuerdo. Ahora, sobre las trabas, 7 minutos para las 8 de la mañana, 7 para las 8. Sobre las trabas para conseguir armas, perdón, conseguir el permiso para tenencia o portar armas. Bueno, justamente eso es lo que hay que trabajar, porque no hay un tema diligente, etcétera, pero eso ya son autorizaciones administrativas. Ya no es que la ley lo prohíba, porque yo veo que cualquier problema que pasa siempre es la ley y siempre la asamblea y le tiran todo, porque es lo más fácil. Cuando los temas de seguridad son complejos, no son inmediatistas, me explico, a lo mejor no dan votos decir las cosas como son, porque son acciones articuladas, permanentes, debidamente financiadas, me explico, que tienen que ver con un cambio cultural y de sociedad, me explico, o sea, es un tema, reitero, reviste su complejidad, no es un borre, así que si las Fuerzas Armadas tienen algún reparo, me explico, tienen mayores exigencias, pues habrá que cumplirlas, o si no, que expliquen por qué el tema de los acuerdos o resoluciones ministeriales están entorpeciendo el tema, por ejemplo, a ganaderos, camaroneros o empresas de seguridad. Pero reitero, siempre uno debe partir de una premisa correcta, porque uno puede tener opiniones distintas, lo que uno puede tener es hechos distintos, son dos cosas distintas. Uno puede tener varias opiniones sobre un tema, pero el hecho es el mismo. Entonces, el hecho es que no es ilegal. Partamos de esa premisa, porque yo estoy esperando un proyecto para que sea legal lo que es ilegal, y no lo encuentro dónde es el artículo, comenzando por ahí. Pero asambleísta Cucalón, 5 minutos para las 8 de la mañana con el asambleísta Henry Cucalón del Partido Social Cristiano. Pero hay proyectos de ley para endurecer las penas y no se los trata aún. A ver, le voy a poner un ejemplo. Ojalá que vengan y los analizamos, porque no tengo ningún problema. En los de Ley de Seguridad Ciudadana se endureció penas por reincidencia, se endureció penas por violencia intrafamiliar, se endureció penas en el tema de que tiene que ver con violación. O sea, se hicieron algunas. Veo que hemos fallado en la comunicación. Por ejemplo, y aquí viene una más importante, que fue un aumento de penas indirectas. Una de las grandes preocupaciones de la gente es primero que no capturan al asesino y al violador. Y que cuando lo capturan, puede ser no por falta de ley, sino no por mala aplicación, que lo suelten. Pero si no lo sueltan, puede ser que lo declaren inocente. Pero si lo declaran culpable, por ahí también puede ser que salgan con la prelibertad por régimen abierto, semiabierto. Inclusive algunos audaces terminan siendo candidatos, pensando que son inocentes y han sido sentenciados por asesinato. Aquí este servidor que usted lo tiene al frente puso la ley Henry Cucalón. Y ahí yo puse un artículo que está en vigencia también, donde se indica todos los sentenciados con delitos contra la vida y la integridad sexual pagan cana completa adentro, no tienen régimen abierto, no tienen régimen semiabierto, no tienen libertad. Es decir, si te sancionan y te sentencian por asesinato agravado más acumulación de penas, por el dolo y los agravantes, que puede llegar hasta 40 años, te quedan los 40 años adentro para que ver si es que algún día te rehabilitas. No como antes era, que con el Código Penal anterior cumplías el 40% de la pena y con el Código actual es el 60%. Yo puse ese artículo. Esa en la práctica es una de las medidas más efectivas que puede haber
el cumplimiento total de la pena y son 40 en acumulación, ¿no? Entonces, y estoy bien tenido a los que callan, pero veo que mucha gente, a lo mejor hay que hacer una cuestión más inductiva, un trabajo de comunicación. Si hubiera presidente de la Asamblea, si la Asamblea comunicara mejor, yo también hago mea culpa, podríamos estar mejor informados. Eso sí, se necesita primero que la fuerza pública detenga, aprecie, que sepa que el pueblo respalda la acción de la policía, y necesitamos jueces probos, comprometidos, honestos, que impongan la ley y que estén del lado de las víctimas, no de los victimarios. La ley Cucalón está funcionando, la acatan, no la acatan los jueces, 3 para las 8. Ese artículo está en vigencia. Pero la acatan o no la acatan. ¿Sabe por qué se lo puso? ¿Sabe por qué se lo puso, entre otras cosas? Por el drama humano de muchas familias, mujeres, que recibimos en la Asamblea, que estaban preocupadas que los asesinos de sus hijos sí habían llegado a tener sentencia, pero tenían miedo que salgan con este tipo de cuestiones mal aplicadas y que vayan a buscar justamente a las familias para buscar algún tipo de represalia a la mitad de la condena. Y esto es, yo les explicaba a la señora, porque un caso paradigmático de la primera mujer que fue sentenciada en su asesinato por femicidio y por violación, de que esa persona iba a cumplir la totalidad de su pena en la cárcel. Es una medida paliativa. Ya le digo, este es un tema mucho más amplio y complejo. Todos tenemos que aportar. Bienvenido sea, le estoy contando que hay una importantísima iniciativa para aumentar a 50 ¿Pero lo están años. aplicando o no lo están aplicando, abogado? El artículo está en vigencia. El artículo está en vigencia. Yo no soy perito judicial para ver, eso tiene que ver con el Consejo de la Judicatura en los casos pertinentes. ¿Me explico? Eso ya está en vigencia, y cuando algún perdido o algún lelo quiera aplicar el 60%, el régimen penitenciario tiene que indicar: no, señores, usted está sentenciado por asesinato, usted cumple la pena integral. Voy a poner un ejemplo. Entonces, normas hay, normas se puede reformar también, pero yo no puedo caer en el cinismo, decir, no hay norma, entonces no hago nada. No, 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 señores. Hay norma, la policía tiene que actuar y la justicia tiene que proceder. Ahora que la asambleísta Cucalón, 1 minuto para las 8, 1 para las 8, para finalizar por el tiempo. ¿Está de acuerdo con las 2 cámaras, con la bicameralidad? Mire, Vicente, ya en mi primer debate yo me expresé, porque los asambleístas expresamos nuestros criterios en el debate, no en el WhatsApp, de que conceptualmente estoy a favor de que pueda existir 2 cámaras legislativas. De hecho, ya hubo en el Ecuador, hasta el 22 de junio de 1970, hubo un Senado. Eso es lo jurídico conceptual. Creo que puede ser un contrapeso, puede mejorar la calidad, inclusive una Cámara Alta o Senado que vea reformas constitucionales, presupuestos y temas de control político. Mejorará la calidad. Eso sí, aquí viene un reparo. Si vamos a estas nuevas formas de institucionalidad con los mismos vicios que tenemos actualmente, si los partidos políticos y sus líderes, no quiero decir dueños, y los ciudadanos a través del voto no ejercemos una corresponsabilidad y van a seguir proponiendo y la gente eligiendo a los mismos rififí, me explico, no va a haber cambio normativo que mejore este tema. Quiero ser bastante claro. Vamos a tener el senador, no a los patricios que quieren algunos que se vean como ellos creen que son, sino a los mismos de siempre. Si creen, estimado Vicente, y usted es un hombre que ha hecho política también, que si solo cambias un artículo, mañana va a saltar Raúl Clemente Huerta y Jaime Roldós, Rodrigo Borja e Isabel Robalino a hablar en el Senado, están más perdidos que el hijo de Limber. Eso es un cambio cultural que el derecho recoge. Y tercero, yo manifiesto mi apoyo, lo dije en el primer debate y lo voy a decir ahora. Esta iniciativa de las 2 cámaras, acertada o no, ha venido del pueblo. Cientos de miles de firmas respaldan un proceso de iniciativa ciudadana de reforma constitucional que termina en una consulta popular. Entonces la Asamblea tiene la obligación de debatirla. Puede ser que no esté de acuerdo, pero lo que no creo es en la exclusión del debate de este tema y de otras reformas legislativas que incluyen ese artículo, que son muchísimos más, entre los cuales está la eliminación de la muerte cruzada, por poner un ejemplo, figura netamente parlamentaria que no tiene nada que ver con una república presidencial como la que tiene el Ecuador. Entonces yo estoy en desacuerdo con la intención que tiene la comisión de separar y de excluir del debate un petitorio de 300.000 ciudadanos.
Entonces yo de fonda y de forma respaldo el tema, más allá que le hago también esta precisión por la experiencia que tengo de casi 8 años legislador, de quienes piensan que si solo cambias un artículo va a cambiar la cultura política ecuatoriana. Ok, mi querido asambleísta, realmente ha sido importantísimo conversar con usted. El tiempo se nos vino cortito. Le quedan preguntas al economista Osvaldo Calderón, pero será para otra oportunidad. Gracias como siempre, Vicente. Un saludo para el economista. Muchas gracias al señor asambleísta Henry Cucalón del Partido Social Cristiano. Como siempre, clarito, dice las cosas como tiene que decir, claro, y eso es importante. No canta un gallo. Tiene lógica y está en base a una sentencia de la Corte Constitucional. Es que los jueces tienen que diferenciar para efectos de sentenciar lo que es el consumo del tráfico, y para poder diferenciarlo necesita un umbral. Que ese umbral sea mal aplicado, esa es otra cosa. Cuidado, los mismos que quieren ver armas en la calle como globos carioca en carnaval, cuidado, quieren que a los consumidores los metan presos, porque el consumo no es delito, está despenalizado desde 1997, es un tema de salud pública, es una enfermedad que tiene que ser tratada, que tiene que ser rehabilitada y que tenemos que luchar en la prevención. Cuidado, cuidado a dónde llegamos, porque para variar, si quieren detener y coger presos a los consumidores, ya saben aquí más, ¿no? Porque hasta en eso se ven las clases sociales. Cuidado con esas palabras, que apliquen mal, que hubo un mal mensaje, un mensaje lesivo desde el poder público, que hizo que esto se expanda lamentablemente, es condenable, pero no podemos ser imprecisos en el manejo de inclusive información y temas jurídicos, y bien lo ha señalado, ese es un tema administrativo, no hay tabla de consumo, por así decir, en el código. Todos debemos luchar, aunar esfuerzos para trabajar en la prevención y en la rehabilitación contra esta lacra que ha perjudicado a la sociedad. Ok, mi querido abogado. Ahora sí nos vamos, 8:05. Muchas gracias. Clarito, felicitaciones, mi querido asambleísta. Clarito, ahí nos gustó.